Vamos a ver 4 pasajes de la Biblia, 4 hechos que ocurren en la Biblia y que el Señor me ha mostrado que tienen que ver con la realidad que se está viviendo, que está viviendo la iglesia de Maracaibo y la iglesia de Venezuela en estos tiempos. Y reciban, porque es palabra de Dios para ustedes en esta noche. Quiero que usted vea aquí algo tremendo. Capítulo 7 de Lucas, versículo 11. Dice: aconteció después que él, Jesús, iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud, como la que hay aquí en esta noche. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? ¡Aleluya! Gloria a Dios. Tremenda palabra. 2 grupos, uno que entraba a la ciudad y el otro que salía de la ciudad. 2 grupos multitudinarios, pero 2 grupos totalmente opuestos y totalmente distintos, con distintas características. En un grupo venía Cristo Jesús a la cabeza. Él lideraba, era un grupo que traía alegría, que traía gozo, que traía bondad, que traía justicia y que iba liderado por la verdad, que era Jesucristo. Y allí estaría el ciego Bartimeo, María Magdalena, gente que fue sanada, libertada, bendecida. El grupo de Jesús es un grupo de alegría, es un grupo de gozo, es un grupo que va con bendición. ¿Por qué? Porque Cristo va a la cabeza. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¡Aleluya! Porque donde está Cristo, donde está la presencia de Dios, hay libertad, hay bendición, hay abundancia en el corazón. Pero por el otro lado, vemos un grupo que salía de la ciudad silencioso, triste, desesperanzado, amargado, sin esperanza. Y al frente iba una mujer viuda. Ya había perdido a su esposo y solo tenía un hijo. En aquellos tiempos no existía el servicio social, no había jubilación. La única jubilación que los ancianos tenían eran que sus hijos los cuidaran hasta el día de su muerte. La única esperanza que esta mujer tenía de poder llegar a su ancianidad cuando ya las fuerzas se le perdieran era que su hijo la sostuviera, que su hijo la alimentara, que su hijo la atendiera en sus últimos años de vida. Y la única esperanza que esta mujer tenía para poder llegar a los últimos años de su vida en paz, estaban allí, en un cajón de muerto. Su único hijo, el único que tenía, el único que podía hacerse cargo de ella, el único que podía darle esperanza para sus últimos años de vida, estaba muerto. No había esperanza para ella. ¿De qué iba a vivir? ¿Cuál sería su futuro? Y en su desesperación, un grupo de gente que iba llorando, que no le daban esperanza,
que quizás iban murmurando detrás de ella: pobre mujer, mirá lo que le pasó, y ahora ¿quién la va a atender? ¿Y ahora quién la va a ayudar? ¿Y ahora quién la va a sostener? Y ella escuchando esos murmullos entre la multitud y la gente diciendo: pobre mujer, pobre mujer. Así quizás muchos de los que están en esta noche, o de los que nos están viendo por televisión o por internet, quizás se sienten desesperanzados. Quizás sienten que aquello en lo que se apoyaban para poder tener algo de esperanza en la vida, se murió, se fue, se perdió. Quizás, y lo único que escuchas a tu alrededor son voces de desesperanza. Voces que te dicen: mire, esto no hay solución. Quizás un médico vino y te dio un estudio médico y dice: mire señora, mire señor, esto no tiene solución. Esta enfermedad no tiene respuesta. Usted tiene cáncer. Usted tiene esta enfermedad y no podemos hacer nada. No podemos hacer nada por usted, o no podemos hacer nada por sus padres, o no podemos hacer nada por sus hijos, o por su esposo, o por su esposa. Voces de desesperanza. Voces de desesperanza que te dicen: tu situación no va a cambiar. Tu situación está trabada. Tu situación ya no tiene solución porque lo único que te podía ayudar se murió. ¿Cuántos me entienden lo que estoy hablando? Tu hijo está en la droga, no va a salir de allí. Nadie sale de la droga. Tu hijo está en la delincuencia, no hay respuesta para él. Seguramente un día la policía va a acabar con él. Tu esposo es borracho, no va a cambiar. Esa gente no cambia. Tu matrimonio está lleno de violencia, no hay esperanza para ti. Ese es el mensaje que se escucha. Esas son las voces que acompañan muchas veces y que te han acompañado hasta el día de hoy. Pero hoy te digo: has venido a la puerta de la ciudad de Naín. Hoy has venido al encuentro de Jesucristo. Hoy has venido al encuentro de ese grupo que lleva detrás de Cristo una voz de esperanza, una voz de alegría, una voz que dice: ni la muerte puede contener el poder de Dios. ¡Aleluya! Hay esperanza en Jesucristo. Es necesario que la iglesia de Jesucristo se manifieste y levante la voz en medio de la desesperanza de la humanidad. En medio de estos tiempos de desesperación, es necesario que los hijos de Dios dejen su egoísmo de lado. Que los hijos de Dios dejen de pensar en sí mismos. Que los hijos de Dios dejen de encerrarse en sus casas y en sus problemas y empiecen a ir detrás de Jesús. Empiecen a ir a encontrarse con las viudas de Naín, con los que están allí desesperanzados, y levanten la voz y le digan a toda su familia, a todo su barrio, a todo Maracaibo y a toda Venezuela que hay esperanza en Jesucristo, que Él vive y vive para siempre. Él tiene la respuesta que necesitan. Tenemos el mensaje. Tenemos un líder que no está muerto. Hoy la gente se aferra a sus familiares o a sus líderes. Usted va a un cementerio y encuentra las frases allí en las tumbas: siempre vivo en el corazón de tus hijos. ¿Sí o no? Usted mira las lápidas y dice: hijo, siempre estarás vivo en el corazón de tus padres. O esposa amada, siempre estarás viva en mi memoria. O esposo amado, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus nietos, siempre estarás vivos en nuestro recuerdo. La gente se aferra a esas cosas. No solo los familiares, sino también los líderes políticos, los líderes históricos. La gente se aferra y dice: él está vivo o ella está viva, pero está en su cuerpo en la tumba. Pero nosotros, los hijos de Dios, los cristianos,
los que nosotros creemos en la palabra de Dios, también tenemos un líder, también tenemos a alguien poderoso, pero la diferencia es que la tumba está vacía. Él vive de verdad, Él está aquí, Él está activo, su poder continúa, pasarán los cielos y la tierra y Jesucristo vivirá para siempre. Él es real, nuestro líder vive y su poder está intacto para cambiar, para transformar, para libertar. Él no ha muerto. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive?, dijeron los ángeles. Él está vivo. Mi Dios está vivo. Mi líder está vivo. Seguimos y servimos a un líder vivo que sigue obrando milagros, que sigue sanando, que sigue libertando, que sigue rompiendo ataduras y cadenas, que sigue dándole vida a lo que estaba muerto. Tenemos el mensaje poderoso, iglesia. Y el Señor hoy me ha enviado a decirte que la responsabilidad de compartir ese mensaje es de la iglesia de Jesucristo. Hoy el Señor te está diciendo: levántate, iglesia. Yo he derramado mi Espíritu Santo. Nosotros no conmemoramos el Pentecostés como un hecho que pasó hace 2000 años. ¡Qué lindo lo que pasó! No, nosotros recordamos no lo que pasó, sino lo que ocurre en nuestras vidas. Recordamos y estamos aquí reunidos para decir: el Espíritu Santo está aquí, el Espíritu Santo está en nosotros, el Espíritu Santo ha sido derramado sobre la iglesia para traer gozo, paz, justicia, bondad, verdad, liberación y vida. Él está aquí. Hoy estamos aquí para proclamar, no para recordar el Espíritu Santo. Estamos aquí para proclamarlo. Que Él está en medio nuestro. Que el Señor Jesús se fue, pero Él dijo: pero vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. Y a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque mientras Cristo estaba en la tierra, el Espíritu Santo estaba en Él y solo en Él. Pero cuando el Señor Jesús se fue, el Espíritu Santo se derramó sobre toda la iglesia. Y ahora no hay un Cristo. Ahora hay miles y miles de Cristos sobre la tierra. La iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, lleno del Espíritu Santo, sigue dando vida a lo que está muerto. Sigue teniendo una respuesta de esperanza al que está abatido y al que está atado. Aleluya. Qué bueno que es creer en Cristo. Qué tremendo poder Dios nos ha dado. El mismo poder que está en mí estará en ustedes. Y las cosas que yo hice, dijo Jesús, ustedes las harán también. Y mayores cosas harán, porque el Espíritu Santo estará en nosotros. Así que en esta noche, libérate, iglesia. Declara y proclama la gloria de Dios en tu vida. Levántate por encima de tus ataduras y comienza a proclamar el gozo del Señor, la alegría de Dios en medio, pero la situación no está como para alegría. No estará para alegría para los que viven en tinieblas, pero para los que vivimos en la luz, el Espíritu Santo trae gozo. Regocíjate, iglesia, regocíjate, 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 porque el Señor está contigo. Porque el Espíritu Santo trae fuerza, trae poder, trae unción del cielo. A veces decaemos, a veces decimos: Dios. Hay gente que dice: Dios se olvidó de mí. Dios se olvidó de mi problema. Dios se olvidó de mi necesidad. Dios se olvidó de mi familia. Dios se olvidó de mi dolor. Dios se olvidó de mi enfermedad. Algunos dirán: Dios se olvidó de nuestra ciudad. Vivimos con miedo. La ciudad se ha llenado de violencia. Las calles están vacías cuando la oscuridad cae. Dios se olvidó de Maracaibo. Dios se olvidó de nuestro país y ha venido sobre nosotros
la escasez, la sequía ha venido sobre nosotros, la falta de recursos. Dios se olvidó de nosotros. Esas son las mentiras del diablo. Esos fueron los pensamientos que vinieron sobre María y Marta, las hermanas de Lázaro. Lázaro estaba enfermo y ellos mandaron a llamar a Jesús. Jesús, tu amigo Lázaro se está muriendo. Y Jesús no venía. Y Jesús, en vez de ir hacia la ciudad de ellos, se quedó unos días más. Y Lázaro murió. Otra muerte. Y Marta no podía entender por qué no vino Jesús. ¿Por qué no se acercó? ¿Por qué no vio nuestra necesidad? Miró para otro lado, se olvidó de nosotros el Señor. Se olvidó de nuestra situación. Se olvidó de nuestro dolor. Se olvidó de nuestra necesidad. ¿Por qué Jesús no vino? ¿Por qué Jesús no estuvo aquí cuando lo necesitábamos? ¿Por qué pasó lo que pasó con nuestro hermano Lázaro? Ellos no lo entendían. Las voces del desaliento rondaban su mente. Las voces de la oscuridad nublaban su vista y su corazón. Y así hay mucha gente que está en la misma situación que Marta. Creen en Dios, pero dejan que las circunstancias hablen más fuerte que la palabra de Dios. Dejan que las circunstancias dominen lo que dicen y lo que piensan. Y hoy Dios te está hablando, iglesia. Hoy Dios te está hablando a todos los que nos están viendo por televisión y por internet y por la señal satelital. Dios te está hablando. Dios me ha traído aquí a decirte: yo no me he olvidado de ti. Yo no me he olvidado de tu necesidad. Yo no me he olvidado de tu dolor. Yo no me he olvidado de esta ciudad. Yo no me he olvidado de este país. Yo no me he olvidado. Estoy esperando tu fe, iglesia. Estoy esperando que creas en mí. Porque cuando Jesús llegó a aquel lugar y ya 4 días había pasado de la muerte de Lázaro, Marta, en vez de regocijarse por la presencia del Señor, se entristeció, dejó que la embargara la tristeza y la amargura. No te dejes embargar por la amargura. Decile al que está a tu lado: no te dejes embargar por la amargura. No dejes que te domine la tristeza. No dejes que te domine el desconsuelo. No lo permitas. Porque el Señor se regocija en la fe de su pueblo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el Señor está probando tu fe. Por eso cuando el Señor llegó y Marta le dijo: Señor, si tú hubieras estado, si tú no hubieses retrasado tu venida, mira, mi hermano está muerto, ya hiede su cuerpo, no hay respuesta, no hay solución. Y el Señor la mira a Marta y la reprende con amor y le dice: Marta, esto está en Juan 11:40, Marta, ¿qué te dije? ¿Qué dice mi palabra? ¿Qué es lo que les dije yo? ¿Qué es lo que mi Espíritu Santo les está diciendo cada mañana, cada tarde, cada culto, cada reunión, en cada alabanza? No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. ¡Aleluya! Vas a ver la gloria de Dios si crees, iglesia. Hoy Dios te está diciendo a todos los que están aquí, quizás viniste por primera vez, desesperado, desesperada. Hoy Dios está diciendo: si crees, si abres tu corazón a la palabra de Dios, vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver la gloria de Dios, iglesia. Vas a ver la gloria de Dios en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu trabajo. Vas a ver la gloria de Dios en la ciudad de Maracaibo. Cosas tremendas van a pasar en esta ciudad. Cosas tremendas van a pasar aquí. Y de aquí, de Maracaibo, se verá la gloria de Dios para toda Venezuela.
Porque hay un pueblo que le cree, hay un pueblo que declara: vamos a ver la gloria de Dios. No importa lo que pasa, no importa la sequía, no importa la escasez, no importa la crisis, vamos a ver la gloria de Dios. ¡Aleluya! Oh Señor, bendito el nombre del Señor. Qué mensaje que tenemos, qué palabra que tenemos. ¿Cómo no nos vamos a regocijar si nuestro líder vive? Aleluya. Si el mismo que levantó de los muertos al hijo de la viuda está aquí en Maracaibo en esta noche. Aleluya. Sí. ¿Cómo no nos vamos a regocijar si el mismo que resucitó a Lázaro está aquí paseándose en medio nuestro en esta noche? ¿Cómo no nos vamos a regocijar? Aleluya. Tenemos un mensaje de esperanza. Y un mensaje que no está basado en los seres humanos, no está basado en las políticas humanas, no está basado en la ciencia humana. Es un mensaje que está basado en el Creador de los cielos y de la tierra. Está basado en aquel que murió y que venció la muerte y que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre y juzga con justicia. Qué tremendo que es cuando un pueblo le cree a Dios. Cuando un pueblo, no importa las circunstancias, las crisis, ya sean individuales, familiares, ya sean comunales o nacionales o de países, siempre han sido una oportunidad para la prédica del Evangelio de Jesucristo. Y ustedes tienen que ver lo que está ocurriendo en estos tiempos como una oportunidad para predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esta es tu oportunidad, dice el Señor, iglesia, porque la reserva moral y espiritual de las naciones son el pueblo de Dios. ¿Sabe a quién Dios le va a reclamar el pecado de la nación? La violencia en las calles, los abortos, los divorcios, los niños mendigando. ¿Sabe a quién Dios le va a reclamar todo eso? No va a ser al gobierno, no va a ser a los políticos de este tiempo. Dios se lo va a reclamar a su iglesia. 3 amén y gloria a Dios hubo nomás. ¿Y yo qué tengo que ver? Mucho tienes que ver, iglesia. Porque los hombres, los políticos, los gobernantes, la gente que teóricamente está en ámbitos de decisiones, no tienen el poder para cambiar nada. Porque el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, el poder que transforma las vidas, el poder que hace abrir los cielos para que llueva, el poder que hace que la tierra crezca, el poder que hace que los enfermos se sanen, que la gente esclavizada de la brujería y las hechicerías sean libertadas. Ese poder lo tiene la iglesia de Jesucristo, ese poder lo tenemos nosotros, y ese poder, dice Dios: levántate, iglesia, levanta y usa el poder que yo he derramado sobre ti. Dios nos ha llamado a tomar posiciones de autoridad y de poder. La iglesia tiene que salir a las calles, la iglesia tiene que salir a donde hay necesidad, la iglesia tiene que desparramar el poder que Dios le ha dado. Porque Dios no nos dio el poder para encerrarnos en la iglesia a cantar y aplaudir y regocijarnos entre nosotros. No nos dio el poder para eso el Señor. El Señor, que no está mal que lo hagamos,
Lo que estaría mal es que si solo hiciéramos eso. No sé si me entienden lo que quiero decir. El poder que Dios nos ha dado es para ir como Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado Dios a sanar a los enfermos, a dar vista a los ciegos, a liberar a los cautivos y a proclamar el año agradable del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¡Aleluya! La iglesia se levanta como profeta. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, vemos una historia tremenda. Dice la Biblia en capítulo 6, versículo 24. Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 800 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Una cabeza de burro por 80 piezas de plata. ¿Qué se puede comer de una cabeza de burro? Y se vendía el estiércol de las palomas para comer. Y 200 mililitros de estiércol, dice en otra versión, de estiércol de paloma, se vendía por 5 piezas de plata. Hermanos, hoy quizás no hay sitios de reyes, pero los espíritus inmundos atan a las naciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? A veces caen reyes, principados. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades en las regiones celestes, que atan a los pueblos y las naciones con hambre, que atan a los pueblos y las naciones con escasez, con miseria. La moneda se devaluó tanto que una cabeza de asno costaba 80, 1,80, no sé a qué me hace acordar, pero déjelo ahí. Piezas de plata. Mi hermano, mi hermana, y en medio de la desesperación se levantó un profeta de Jehová, un hombre de Dios, Eliseo. Eliseo, tomado por el Espíritu Santo, él se paró y trajo el mensaje de esperanza para su nación. Y él dijo: oigan palabra de Jehová, capítulo 7, versículo 1. Oigan palabra de Jehová, así ha dicho el Señor: mañana, a estas horas, porque el rey había mandado a matarlo a Eliseo, porque cuando la maldad del hombre lo ciega, en vez de buscar en la iglesia salvación, persiguen a la iglesia, porque están ciegos espiritualmente. Pero es ahí cuando la iglesia se debe parar en fe y declarar el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Están medios calladitos ahora, no sé qué pasa. Y se paró y dijo: mañana, dice el Señor, a estas horas valdrá, y se lo digo en la otra versión, 3 kilos de harina por una pieza de plata. Antes era una cabeza de burro, 80 piezas de plata. Ahora 3 kilos de harina se venderá en las calles por una pieza de plata. Y 6 kilos de grano de cebada también por una pieza de plata. Mañana a estas horas ocurrirá. Gloria al Señor. En el Evangelio según San Juan, capítulo 7, se celebraba en la ciudad de Jerusalén
las fiestas de los tabernáculos. Era una fiesta donde el pueblo se tenía que alegrar y regocijar y compartir alimentos y agradecer a Dios por las cosechas. Pero en aquellos tiempos la fiesta era solo una fachada. Era solo el esqueleto de algo que fue en otros tiempos, porque en realidad no había nada que festejar. Israel estaba dominada por una nación extranjera. Israel estaba dominada por el hambre, por la miseria. Dios había prometido que si Israel creía en Dios y le servía y buscaba su rostro, jamás habría un enfermo en su pueblo, jamás habría falta de cosecha, jamás nadie dominaría la nación. Y entonces deberían celebrar y festejar. Pero Israel estaba dominada por la angustia y la desesperación. Los romanos dominaban el país. Las cosechas se las llevaban al extranjero. Las riquezas del país no quedaban en el país, se iban para afuera. Las calles estaban llenas de enfermos, de leprosos, de ciegos, de paralíticos. El país estaba dominado por la desesperación. Y todos esperaban a ver qué va a decir Jesús. ¿Qué va a decir Jesús? ¿Va a venir el maestro? ¿Va a decir algo en la fiesta? ¿Tiene una palabra para decir? Todos se preguntaban, ¿qué va a decir Jesús? Y hoy todos se preguntan, ¿qué va a decir la iglesia de Jesucristo? ¿Qué van a hacer los evangélicos? ¿Qué van a hacer los que dicen que tienen el poder de Dios? ¿Qué van a hacer los que dicen que tienen el Espíritu Santo en sus vidas? ¿Dónde están? ¿Qué van a decir? ¿Qué palabra van a proferir? ¿Se van a encerrar en sus templos? ¿Se van a encerrar en sus casas? ¿Se van a encerrar a cantar sus canciones y a predicarse entre ellos? ¿Dónde está la voz de Dios? Y dice la palabra del Señor que el último y gran día de la fiesta, Cristo apareció allí en Jerusalén. Y todos los ojos estaban puestos en Él. Y yo vengo a decirte, iglesia, que hoy toda la ciudad de Maracaibo y toda Venezuela tiene su vista puesta en la iglesia de Jesucristo. ¡Aleluya! A ver, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a decir? Y dice la palabra del Señor que el último y gran día de la fiesta, Cristo Jesús se puso en pie. Se paró donde todos lo vean. Y allí es donde tiene que estar la iglesia de Jesucristo, puesta de pie. Donde todos la vean. En los medios de comunicación, en las radios, en la televisión, en los diarios, en las calles, en las plazas, en las esquinas. Se tiene que parar la iglesia de Dios, porque nosotros tenemos una palabra que decir. Nosotros tenemos algo que puede cambiar la situación. Y Cristo se paró y dijo, y alzó la voz, no susurró, no habló, Él alzó la voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, no como se creen por allí en los barrios, no como dice la cultura popular, no como algunos creen en Dios de acuerdo a la tradición o de acuerdo a las costumbres de la zona. No. La fe tiene que ser una fe genuina, no una fe ignorante, no una fe basada en brujerías, hechicería e idolatría, una fe basada en la palabra de Dios. El que cree en Cristo Jesús, como dice la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua de vida. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Tu vida se llenará de la gloria del Señor. Si en esta noche yo te desafío a que creas en Jesucristo, a que creas, pero como dice la Escritura, como dice la palabra de Dios, y entonces tu vida será transformada. Tu familia, tu ciudad, tu país se llenará del agua de la vida de Dios.
Mis hermanos, y ya voy terminando, en el libro de Proverbios capítulo 11, versículo 11, nos dice una verdad. Y yo quiero decirles algo que no les va a gustar, pero que es necesario que se lo diga. Y que es un mal que a veces en mi país también cuesta erradicarlo. Usted llega y la iglesia, aún los miembros de la iglesia del Señor, sin querer, sin entender lo que estamos haciendo, maldecimos nuestra ciudad, maldecimos nuestra nación. Porque ¿qué es maldecir? ¿Qué es maldecir? Maldecir es decir mal, es hablar mal de algo. Cuando uno habla mal de algo, lo está maldiciendo. ¿Y qué es bendecir? Es hablar bien. Dice la palabra del Señor en Proverbios 11:11, por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida. Mas por la, dice, boca de los impíos será trastornada. Hoy el Señor nos está diciendo, no sé si sigue el hilo de la predicación, Dios está diciendo, mujer, no temas, viuda de Naín, no temas. Marta, ¿no te dije que si creyeres verás la gloria de Dios? Pueblo de Samaria, Dios todavía vive y esta situación va a cambiar. El que cree en mí, no importa lo que pase en la nación, de su interior fluirán ríos de agua viva. Dios está diciendo, iglesia, no mires las circunstancias, no permitas que de tu boca salga maldición. Yo lamentablemente en estos días que estoy en Venezuela he escuchado a muchos cristianos maldecir a su país. Estamos mal, esto está mal, este país está mal, vamos mal, esto que nos está ocurriendo. Y sin darse cuenta, de su boca dejan que salgan maldiciones. Hoy el Señor me trajo aquí para decirte, iglesia, cambia tu forma de hablar. Dios quiere la fe de su pueblo. Comienza a bendecir tu nación, comienza a bendecir tu ciudad. Esta ciudad será transformada. Esta ciudad llama las cosas que no son como si fuesen. Fuerte el aplauso. Comienza a bendecir los reyes. Esta ciudad necesita que la iglesia de Jesucristo la bendiga.